a recorrer un poco lo que es el libro de Gálatas. Vale la introducción, vale el contexto. Sabemos que las iglesias de Galacia estaban situadas ahí en el Asia Menor, lo que se llama Asia Menor, lo que hoy sería Turquía. Sí, aunque no se sabe bien a ciencia cierta, con exactitud, se cree que Pablo fundó ahí en su segundo viaje misionero y fueron escritas las cartas en el tercer viaje misionero. El tema es la justificación por fe, sin obras de la ley. La defensa, ¿sí?, de que la gracia es suficiente. Y si prestaron atención, al principio yo dije las iglesias de Asia Menor, porque eran un conjunto de iglesias. Fíjate que ahí en el capítulo, empezando la carta, va a decir Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Y en estas iglesias el problema fundamental es que estaba siendo atacada por una doctrina, ¿sí?, una doctrina falsa, perjudicial para la iglesia, por los llamados judaizantes. ¿Qué es lo que sostenían esta gente, los judaizantes? Bueno, en primer lugar decían que la fe sola no era suficiente para la salvación, que había algo más, que era fe más obras, especialmente las obras de la ley judía, de la ley de Moisés, y más específicamente, ellos hablaban de la circuncisión. Sí, ellos no es que no creían, sí creían en Jesucristo como el Mesías, pero ellos decían que las obras de la ley llevaban a Cristo y Cristo los llevaban a Dios. Ahora, Pablo va a tener que pelear o va a tener que luchar, ¿sí?, contra algunas falsedades, defendiendo precisamente la fe, ¿no?, que la fe era suficiente para salvación, ¿sí? Como sostiene Pablo y lo escribió en Efesios, que dice que por gracia sois salvos y nada más. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y dice, no por obras, ni de judaizantes, ni la ley de Moisés, ni circuncisión, ni nada, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie tenga vanagloria, y que la obra del Espíritu Santo es la que trabaja en cada creyente, en nosotros, para salvación. Así que vamos a ver, como dije antes, así a grandes rasgos, los problemas, tres problemas fundamentales que Pablo va a enfrentar y va a tener que defender, no solamente a las iglesias en su conjunto, sino a cada creyente. ¿Sí? Porque recordemos que nosotros somos la iglesia, que cada creyente conforma la iglesia. ¿Cuáles eran estos problemas que estaban afectando? Bueno, mirad, en primer lugar Pablo va a tener que enfrentar y defender lo que es el falso evangelio o la falsa doctrina. En segundo lugar, va a tener que defender y combatir la falsa libertad, o la falsa libertad que Cristo nos, la falsa libertad que ellos decían que Cristo no nos había dado, ellos pensaban en algo más. Y por último, va a tener que estar luchando, combatiendo y defendiendo la espiritualidad, o sea que tenía que combatir con la falsa espiritualidad. Así que ahí en el capítulo 1, en el versículo 6, ahí
vamos a ver cómo Pablo va a escribir y va a decir en el versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice, no que haya otro evangelio, no evangelio diferente, sino un evangelio tergiversado. Recordemos que tanto los falsos maestros como el enemigo toman lo de Dios y lo tuercen. Y siempre es así. No inventan cosas, sino que toman lo de Dios, ¿sí? Y lo tergiversan. Dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún vosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente de lo que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica otro evangelio diferente que del que habéis recibido, sea anatema. Y ahí Pablo había una iglesia que estaba creciendo bien, que sus miembros se estaban alimentando bien, y aparecen estos judaizantes, estos falsos maestros, con un evangelio diferente. Sí, con un evangelio tergiversado. Y Pablo declara, dice, estoy maravillado. ¿Sabés? Cuando decimos estoy maravillado, generalmente decimos estoy asombrado. Pero en realidad la palabra maravillado significa estoy horrorizado. ¿Sabes? Horrorizado me da la idea del dolor de Pablo. ¿Sabes? Uno queda, cuando ve creyentes, hermanos en la fe, que vienen creciendo bien y de repente se empiezan a desviar porque alguien le dijo tal o cual cosa. ¿Sabes? Uno empieza a horrorizarse quizás hasta en dónde puede terminar ese hermano. ¿Sabes? A veces hay hermanos que tal vez por su propia inmadurez o falta de crecimiento van cuestionando cosas. ¿Sabes? Y es bueno cuando uno cuestiona cosas para aprender, pero no era el caso de estos judaizantes, de estos maestros que querían meter doctrinas o ese evangelio dado vuelta, tergiversado, para confundir precisamente a los miembros de esta iglesia. ¿Y cómo lo hacían? Mirá, hay dos palabras que describen muy bien cómo lo hacían. Fíjate el versículo 7, dice, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos, dice, que os perturban. ¿Sabes? Esa palabra perturbar da la idea de agitamiento, de alboroto, ese alboroto y agitamiento que lleva a la confusión. Es la misma situación que pasaron los apóstoles cuando ahí en el versículo 14, el Señor Jesucristo, en el capítulo 14 de Juan, el Señor Jesucristo le dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, creéis en Dios, creed también en mí. Ahí el Señor Jesucristo, cuando ya lo estaba preparando para su partida, esa palabra turbar da la idea de un mar agitado, embravecido, que trae mucha confusión. Y vos sabés, también esa palabra perturbado da la idea de, es un término también militar, que significa desmantelar una ciudad. ¿Sabéis? Cuando un ejército entra en una ciudad, la arrasa, la desmantela y se va. Y la deja así destruida. Bueno, este era el objetivo de estos judaizantes. ¿Sabes? Decía desmantelar a través de la confusión. La idea era
desmantelar el verdadero evangelio y apartarlos de la gracia y apartarlos de Dios. Pero mira, no solo ellos perturbaban, sino también que estaban pervirtiendo. ¿Sabés? Esa palabra pervertir significa cambiar el sentido, tergiversar, corromper. ¿Sabés? Y a través de la tergiversación, lo que hacen los falsos maestros dentro de la iglesia, de la tergiversación, de la manipulación, ¿sabés? Corrompían la fe, corrompían el verdadero evangelio. Y lo iban haciendo muy sutilmente, como lo hacen siempre. No vienen, enfrentan y ponen su posición, sino que lo hacen con mucho cuidado y van socavando los cimientos de aquellos creyentes que vienen creciendo bien. ¿Sabes? Siempre hay que tener cuidado en nuestras iglesias o en donde estemos, ¿no? Porque ha pasado y hay que defender. Pablo dice que defendió y nosotros tenemos que defender nuestras iglesias y nuestros hermanos. Ha pasado quizás por inmadurez de algunos, ¿sí? Que queriendo hacerse notar o hacerse ver, toman posiciones de las cuales hay que estudiar y hay que saber mucho para tomar esa posición. Sin embargo, por hacerse notar, por esa misma vanagloria que también habla Gálatas, toman esas posiciones y empiezan a interferir en el crecimiento de los creyentes. Algunos por inmadurez y otros instruidos, ¿sí? Y también muy inteligentes, ¿sí? Que caen en la vanagloria de conocer la palabra de Dios, ¿sí? Y aún hasta confrontar a las autoridades. El falso evangelio, algo que Pablo tuvo que enfrentar y que tuvo que combatir en beneficio de la iglesia. Y es algo que nosotros tenemos que hacer en cada una de nuestras iglesias. Y aún cuidarnos nosotros mismos, cuidar el corazón, para no caer en este falso evangelio o las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas que nos apartan de la fe, de la gracia y aún de la buena enseñanza de la palabra de Dios. El falso evangelio, pero dijimos en segundo lugar la falsa libertad, ¿no? Y ahí en capítulo 5, Pablo va a empezar un relato y dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dice: he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, que eran los que pedían estos judaizantes, decía, gracia más ley, entre paréntesis, circuncisión, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Saben? No significa que han perdido la salvación, sino que se han alejado de la gracia por el error que le fueron metiendo en sus mentes. Y el versículo 6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Ahora, Pablo llega a esta afirmación, porque este problema ya lo venía viendo un poco antes, ¿no? Lo había advertido y ya venía trabajando
y llega a esta estad firmes. Fíjate el versículo 8 del capítulo 4, ahí el título dice, exhortación a no volver a la esclavitud. Y va a decir, dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os los meses, los tiempos y los años? Y los débiles y pobres rudimentos, ¿sabéis cuáles eran los débiles y pobres rudimentos? Bueno, precisamente la ley, los ritos, la circuncisión y volver a la religiosidad. Por eso Pablo dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, libres de esa ley, de los rituales, de la circuncisión. Es la gracia y no hace falta más nada. Gracia para salvación, gracia para crecimiento, gracia para servir. No fuimos salvados por obras, sino fuimos salvados para buenas obras. La gracia es suficiente, por eso Pablo les reafirma, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no volvás atrás, porque los ritos y la religión esclavizan, pero Cristo libera. Muchos fuimos esclavos de otros dioses, muchos, porque todo lo que ocupa el lugar de Dios son falsos dioses en nuestra vida y en nuestro corazón, hasta que llegó Cristo y sentimos ese cambio y esa libertad. Ahora, sabes, en todo este contexto Pablo no dejaba de sentir frustración, ¿no es cierto? Fíjate el versículo 11 del capítulo 4, va a decir, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Y es un poco lo que sentimos, ¿no? Cuando hacemos el ministerio y vemos que jóvenes o mismo hermanos de la iglesia empiezan a tambalear o empiezan a seguir sus propios caminos y dejan de los consejos de lado, no solo los personales, sino también los consejos de la palabra de Dios, y empiezan a volver a los antiguos y débiles rudimentos. Y eso causa frustración, parece, dice, che, pero todo lo que hice, todo el discipulado, el tiempo que gasté, fue en vano. Ahora, a pesar de la frustración, Pablo también hay otra cosa que muestra. Fíjate el versículo 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. La frustración, el dolor. ¿Sabes? Porque Cristo estaba siendo formado a través del discipulado y la enseñanza de la palabra de Dios, como lo hacemos nosotros. Y vemos que estos hermanos empiezan a retroceder en la fe y empiezan a tomar aquellas cosas que habían dejado y empiezan a ser nuevamente esclavizados. Y el dolor de Pablo es volver a tomar, dice, vuelvo a sentir dolores de parto. Vuelvo a sentir todo eso, porque todo eso que logré, voy a tener que volver a construirlo. Ahora, a pesar de la frustración y el dolor que seguía Pablo, no se iba a dar por vencido. E iba a seguir combatiendo
por estos hermanos. Fíjate el capítulo 5, el versículo 8, dice, esta persuasión, esta influencia, ¿sí? Persuasión es influencia para convencer. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Está diciendo Pablo, fíjate bien a quién estás mirando, estás escuchando personas y no estás escuchando la palabra de Dios. Mirá que estas cosas raras que estás escuchando no proceden de Dios, no proceden de Cristo. Acordate lo que aprendiste. No te dejes engañar. Dice, porque un poco de levadura leuda toda la masa, un poquito que deje entrar de falsas enseñanzas puede terminar en un desastre para mi vida. Dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Y fíjate el versículo 10, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más que no pensaréis de otro modo, más el que os perturba, aquel que quiere arrasar con esa convicción de la gracia y quiere destruir, dice, el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. ¿Sabe? Pablo no tenía ningún problema en enfrentar las personas que estaban llevando estas malas enseñanzas con tal de defender a los que él llamaba sus hijos, a los que él había ganado para su iglesia o para sus iglesias en Galacia. Y él los iba a enfrentar, como en otras cartas también. Habla que los iba a enfrentar. Dice, quien quiera que sea, llevará la sentencia. ¿Sabes cuál es la sentencia? ¿Te acordás cuando en el versículo 1 dijimos, versículo 8 del 1 dice, más si alguno, más si aún nosotros o un ángel del cielo o os anunciar otro evangelio diferente de lo que os hemos anunciado, sea anatema. Esa es la sentencia. Y el 9 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente el evangelio de que hemos recibido, sea anatema. Y Pablo estaba dispuesto a enfrentarlos, dice, y llevar la sentencia, sentenciarlos con anatema, que no solamente significa maldito o maldición. Sabes, en el contexto eclesiástico, significa ponerlo fuera de comunión. Pablo los iba a enfrentar y no tenía ningún problema. Vení acá. ¿Qué estás enseñando? Esto no es lo que enseñamos nosotros. O te amoldás a nuestra enseñanza, o vas a quedar fuera de comunión. Y muchas veces esa disciplina acá en la iglesia, ¿no? Y uno de los motivos es por seguir esta falsa libertad. Pero mirá, por último tenemos el falso evangelio, la falsa libertad y la falsa espiritualidad. ¿Y cómo es que uno va a caer en esta falsa espiritualidad? Mirá, el versículo 12 del capítulo 5 va a decir, ojalá se mutilasen los que os perturban. ¿Sabes? Ellos decían, sos espiritual, está bien que creíste en Cristo, en la gracia, pero sos espiritual cuando también te circuncidás. ¿Sabés por qué decimos de falsa espiritualidad? Y Pablo va a decir, ojalá se mutilasen ellos, ojalá se circunciden. Significan, porque ellos obligaban muchos a circuncidarse, pero no lo hacían ellos. En estas iglesias había judíos y había gentiles que también
habían sido prosélitos o adoptaban lo que es la ley judía, y no habían llegado a circuncidarse, y obligaban a circuncidarse, pero ellos no lo hacían. ¿Ves? Una falsa espiritualidad. Dice, porque vosotros, hermanos, el 13, a libertad fuisteis llamados, solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Sabes? La falsa espiritualidad es de aquellos hombres que sirven, valga la redundancia, a los hombres y no sirven a Dios, que agradan al ojo humano y no agradan a Dios. ¿Te acordás cuando ahí a Pedro en Hechos, hicimos la hora silenciosa en estos días, lo tomaron presos, lo soltaron y después se fueron de nuevo a predicar el Evangelio, lo agarraron de nuevo y dice, ¿no te dijimos que no había que predicar el Evangelio? Y Pedro le dijo, juzgad vosotros si es mejor obedecer a los hombres o obedecer a Dios. Son los que agradan al ojo humano, ¿sabes? Son falsos maestros. Ahí, y si querés ver el detalle y cómo eran estos falsos maestros para que no se haga largo, fíjate 2 Timoteo capítulo 3, fíjate 2 Pedro capítulo 2, fíjate Judas, cómo los describe de una manera increíble. Ahora, son falsos maestros, están encubiertamente y cuidado, porque están detrás de una linda sonrisa, están detrás de buenos modales, porque obviamente siempre copian. No te olvides que no son instrumentos, no, decíamos recién, no, esta persuasión no procede de aquel que os llama, y si no procede de Dios, procede del diablo, y el diablo se disfraza como ángel de luz, como dice 1 Corintios 11, ¿sí? Y es un gran imitador. Y estos toman de la doctrina, toman de la verdadera fe, del verdadero evangelio, de la verdadera gracia, y la tergiversan. No inventan nada, ¿eh? Toman lo más parecido a Dios para que vos y yo terminemos confundidos, ¿sí? Y terminemos siguiendo un falso evangelio o una falsa doctrina, una falsa libertad, y creemos ser espirituales porque cumplimos determinados ritos. Tengo mi devocional. Sergio Martínez dice, no te pregunto si tuviste el devocional, te pregunto si tenés devoción con Dios. ¿Sabes? Eso me pegó en el medio del corazón hace unos meses. Y a veces somos un poco así, ¿no? Hacemos la hora silenciosa y salimos rajando y nos olvidamos de nuestra devoción con Dios. Pensaba en algunos ejemplos de falsa espiritualidad y entre otros me acordaba de Saúl, que Saúl hablaba con Samuel y escuchaba todo lo que debía hacer y después hacía lo que quería. O hacía los sacrificios él cuando no les correspondían, por ejemplo, y decía, soy espiritual, yo ofrecí sacrificio a Dios para la batalla, no te correspondía. Me acuerdo de los hijos de Elí, ¿te acordás? Que ellos manejaban todo lo que eran los sacrificios y ofrendas y hacían, eh, para hacerlo bien vulgar, metían la mano en la lata, ¿no?
y aún andaban con mujeres y toda la perversión. Pero ofrecían los sacrificios, recibían los sacrificios, las ofrendas. Falsa espiritualidad. Los fariseos, falsa espiritualidad. Ananías y Zafira, hora silenciosa. ¿Te acordás? Todos traían de lo que vendían, lo ponían en los pies de los apóstoles y ellos hicieron lo mismo, pero se quedaron con una parte para mostrar, mirá qué espirituales que son. ¿Sabes? Dios saca todo pecado a la luz. Y así terminaron, la paga del pecado es muerte. Ananías y Zafira, con su falsa espiritualidad, terminaron muertos. Mirá a Saúl, los hijos de Elí, los fariseos, Ananías y Zafira. Por último, yo. Yo puedo caer en el mismo error y en el mismo pecado de mostrar una cosa que en realidad no soy. Mirá, algunas cosas prácticas de cada punto para terminar. ¿Cómo enfrentar estos tres peligros? Mirá, el falso evangelio o la falsa doctrina con la palabra de Dios. Sinceramente, con el estudio de la palabra de Dios, con los discipulados. Dice 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, dice que usa bien la palabra de verdad, que no falsea nada. Aquel que agregue o quite, dice el Señor en Apocalipsis, será maldito. Agregue, quite, tergiverse, tuerza, perturbe. Nada, hermanos, estudiemos la palabra de Dios pura, la guía del Espíritu Santo. En segundo lugar, ¿sabes? A veces el Espíritu Santo, a veces pienso, nos salva de cada situaciones, porque vos sentís cuando el Espíritu Santo guía. A veces el otro día nos pasó una situación y a veces ante determinada enseñanza, quizás no solamente por la posición, o a veces puede ser que estemos confundidos, dice, pero ¿qué estoy escuchando? Bueno, cuando tengo dudas a veces es el mismo Espíritu Santo, porque lo que estoy escuchando me causa rechazo. Y decís, eso no es así. Y quizás vos no estudiaste el tema, pero el Espíritu Santo va guiando y va marcando el error. No sé si te ha pasado alguna vez, a mí me ha pasado. Y cuando investigué o pregunté, realmente me di cuenta que el Espíritu Santo estaba marcando las cosas correctas. Porque Dios saca toda la luz. ¿Saben? No solo Pablo defendía a estos creyentes, era Dios a través de Pablo cuidando la vida de estos creyentes. Es Dios a través de personas, a través de nuestra iglesia que nos cuida. Seamos sensibles a la enseñanza, seamos sensibles a las personas que por amor se acercan y nos marcan errores o nos enseñan la palabra pura de Dios. Mirá, la palabra de Dios, la guía de Dios. Y por último, una decisión de vida. ¿Sabés? Ahí en Gálatas capítulo 1, versículo 10, Pablo va a decir algo muy interesante. Dice, va a terminar el relato que hicimos. Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios.
O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y sabes, a mí siempre sí, más o menos lo entendía, pero me resultaba medio confuso. ¿Y por qué digo una decisión de vida? Porque lo busqué en otra versión, en la Biblia NTV, y ahí es muy clara. ¿Sabés? Dice así, mira, lo anoté acá, dice, queda en claro que no es mi intención, dice Pablo, ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Dice, y si mi objetivo sea el agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Pero eso es una decisión de vida. Yo tengo que definir a quién voy a agradar. A los hombres, y ese es un error que caemos, que nos cuesta muchas veces, ¿no? Pero no voy a decir tal cosa, y si quedo mal, y si queda mal, y si le cae mal a la otra persona, y cómo voy a quedar. Bueno, si Dios lo marca, lo digo, con mucho respeto, con mucho amor, pero lo tengo que decir, lo tengo que marcar. ¿Sabes para qué? Para defender y no caer en el falso evangelio. La falsa libertad, ¿cómo la combato? Esa que me lleva a la esclavitud. Bueno, mira, es muy fácil no volver atrás, no retroceder, no volver a esos viejos modos, costumbres, o como decía Pablo acá, a esos débiles y pobres rudimentos. Y pensaba en algo práctico, ¿no? ¿Con qué cosas lucho que me hacen volver atrás? Yo, por ejemplo, pensaba en mi carácter. Y algunos luchan con su carácter, otros luchan con el desánimo, otros luchan con los objetivos, eh, otros luchan con los objetivos. Acá se me descompaginó la computadora, que alguien me diga si todavía me escuchan. Dice, la farsa liberal, esas falsas costumbres, dice, ¿con qué lucho? ¿Qué es lo que me hace volver atrás y me quiere esclavizar y sacar de esa libertad? Mi carácter, ¿sabes? Cristo me dio libertad en mi carácter y uno se acuerda en los cambios que hizo Cristo en su vida, del desánimo, de mis objetivos. Los objetivos que tengo hoy no son los objetivos que tenía antes de Cristo, sean cual fueren. Hagamos un ejercicio, pensemos. Y cuando empiezo a retroceder o cuando me empiezo a alejar de Dios y de su comunión, yo veo que lo primero que pasa en mi vida, me aferro a los otros objetivos, que quizás hasta son buenos, pero me esclavizaban y me sacaban de esa libertad que Cristo me daba. ¿Cómo lucho contra la falsa evangelio, contra la falsa libertad? Por último, contra la falsa espiritualidad. Mira, ahí en el capítulo 5, versículo 16, Pablo va a decir, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis a los deseos de la carne. Andar guiado por el espíritu y no darle esa rienda suelta a la carne. Para algunos dice andar en ese hombre nuevo renovado, ¿sí? Andar en esa nueva criatura que habla 2 Corintios, en ese hombre santificado, y ya dejar de darle rienda suelta a la carne, como hacíamos antes, ¿sí? Versículo 5, capítulo 5, versículo 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne, esos deseos pecaminosos con sus pasiones y deseos, esa naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Y dice, termina diciendo versículo 25, si vivimos pues por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
Ese andemos da la idea de unidad de ideas y unidad de sentimiento, y todo va en conjunto. Es otro término militar que significa ir codo a codo, como en una formación militar, y codo a codo ideas y sentimientos, emociones y voluntad. Porque si las emociones dominan, la voluntad puede llegar a ser errada. Convicciones y sentimientos en unidad. Quiero ya ir terminando. ¿Cuál es el resultado de esa decisión día a día de andar en el Espíritu? Y bueno, en primer lugar, es que empiezo a tener el temor de Dios. Versículo 7 del capítulo 6 dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. El temor de Dios. No puedo burlar a Dios. No puedo engañarlo, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, segará corrupción, mas que el siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. El temor de Dios. Y en segundo lugar, el trato con los hermanos. Va a cambiar de una manera rotunda. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, no falsa espiritualidad, espirituales, restaurarle con mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también fueres tentado, sobrellevar la carga del hermano, los unos de los otros, y cumplir así la ley de Cristo. Versículo 10. Así que, el 9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Y no importa si el hermano te gusta, no te gusta, te cae bien o te cae mal, tenga mal humor o tenga buen humor. Dice, no nos cansemos de hacer el bien. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, a todo el mundo. Dice, pero mayormente a los de la familia de la fe. Ser espiritual es una decisión de un momento, pero también una decisión diaria. Yo anoté acá una frase, la verdadera espiritualidad no solo desenmascara la falsa espiritualidad, sino también la falsa libertad y el falso evangelio o la falsa doctrina. Y esto nos va a ayudar no solamente a defender al hermano, sino también a defender a nuestra iglesia. A veces estamos ahí en la disyuntiva, ¿no? En este tiempo, diciendo por Zoom, las reuniones presenciales, ¿y qué es más espiritual? ¿La reunión por Zoom o la reunión por la iglesia? ¿Quién es más espiritual? ¿El que hace las reuniones por Zoom o el que hace las reuniones por iglesia? ¿Sabes? Hay iglesias que escuché que todavía siguen con su reunión presencial. ¿Y quién es más espiritual, ellos o nosotros que estamos acá? ¿Sabés quién es más espiritual? El que obedece a la autoridad, ya sea la autoridad del gobierno o la autoridad de nuestra iglesia. Nos guste más presencial y la hagamos por Zoom, o nos guste más por Zoom y no presencial. No importa lo que a mí me guste, importa la obediencia a la autoridad, ya sea de gobierno o de la iglesia, porque todas son puestas por Dios, dice Romanos, y puestas para nuestro bien. Hermanos, que espero que haya sido de bendición la palabra de Dios. Oramos.
Padre, gracias por este día, Señor, y por tu palabra. Señor, bendícela y ayúdanos, Señor, a tener una espiritualidad verdadera. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.